¿Estamos envueltos en un nuevo tipo de totalitarismo? Y si estamos envueltos en un nuevo tipo de totalitarismo, ¿por qué la gente no se da cuenta? Podemos hacer una proyección y ver qué resultados veríamos en nuestros niños, en el comportamiento, en el tiempo que pasamos en familia. Hablar del peligro del totalitarismo y el globalismo progresista en el cual estamos envueltos hoy en día. ¿Y cómo vamos a hacer para darnos cuenta entonces que estamos ante un nuevo totalitarismo? Pero un régimen totalitario, por el contrario, no solamente quiere tener el control político, el control del poder político, sino que por sobre todas las cosas quiere el alma de las personas, quiere su mente, quiere control sobre toda actividad humana. El Estado totalitario triunfa finalmente cuando transforma en el pensamiento de la persona en un verdadero trabajo de psicopolítica, por lo cual podemos decir que estamos ante un nuevo tipo de totalitarismo cuando los que son sometidos no son conscientes de que viven en una situación, una sociedad totalitaria. Muy buenas tardes a todos. Para mí es una alegría enorme poder conectarme nuevamente para esta sesión sobre el curso que estamos teniendo de la filosofía política del libro 1984. En primer lugar, quería agradecer de manera especial a todas las personas que por medio de su donación, por medio de su aporte, ya sea por este canal de YouTube, siendo miembros, por medio de los comentarios, de los super stickers, por medio de la suscripción por Patreon, hacen que sean posibles estos cursos gratuitos para que toda la gente pueda formarse y pueda crecer personalmente, que esa es la intención principal de este canal. Si ves que este curso está disponible y ha pasado tiempo ya desde que se dio, no te preocupes, que puedes certificarlo mientras esté aquí presente. Es un curso que queda abierto para que lo puedan tomar, puedan certificarlo, puedan hacer el trabajo práctico y especialmente por medio de la donación o de la participación de este canal pueden recibir también el material. En esta sesión de hoy vamos a continuar profundizando el tema de la filosofía política de 1984. En la sesión pasada recordarán que hablamos acerca de qué es la filosofía política antes de poder introducir ese tema dentro de la filosofía política misma de este libro. Voy a estar siguiendo de manera especial dos obras. La primera, obviamente, es la novela protagonista de este curso. Y luego vamos a estar analizando este otro libro que me parece muy interesante de Michel Onfray, Teoría de la dictadura. Es un libro que solamente por el momento se encuentra en francés, pero sin embargo haremos una presentación de los puntos principales del libro y también haremos una mención a este otro libro, una distinción de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo. Es un libro que en una sesión más adelante vamos a hablar en particular de este libro que tengo aquí en mis manos. Vamos a ver entonces también, eh, en principal, por qué podemos hablar de una filosofía política del libro 1984. ¿Qué es lo que nos es posible? ¿Por qué elegí escribir y trabajar en un libro sobre este tema y dar un curso sobre este tema? Porque, a mi parecer, uno tiene que ser didáctico también y uno tiene que encontrar una manera atractiva de presentar la perspectiva política, geopolítica de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y obviamente que eso se podría hacer estudiando un tratado de Hobbes o de Locke o un tratado de Hume, pero para la mayoría de la gente son textos muy pesados, muy difíciles, muy aburridos también. Y hay una manera mejor de explicarlo, que es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este curso el día de hoy. El filósofo francés Michel Onfray, bueno, de paso a todos los que preguntaban cómo pueden colaborar, se pueden hacer miembros de este canal de YouTube. Tienen muchos beneficios como descuento de libros, cursos, sesiones de preguntas y respuestas y de acuerdo a los niveles van a poder encontrar más beneficios. El filósofo francés Michel Onfray, como mencionaba, él plantea en este libro del año 2019 que lo que Orwell hace en su novela 1984 es presentar, de hecho, en forma de novela, toda una teoría política del totalitarismo tal como se podría dar en un mundo post-nazi o post-Stalin.
veremos cómo, de hecho, él en su novela escribe el libro situado en el año 1984 en Inglaterra, para hacer entender al mundo de ese momento que incluso en un país como Inglaterra, que se presentaba como ultraliberal, capitalista, se podía dar una forma de totalitarismo. Y de hecho, la forma de totalitarismo que él presenta es el socialismo inglés, que le llama, que es muy interesante, ¿no? Para comprender especialmente el nivel de totalitarismo progresista que vivimos hoy en día en nuestras sociedades. Entonces, lo que hace para Onfray es básicamente presentar una teoría política del totalitarismo tal como se podría dar en un mundo una vez ya superado el nazismo y el estalinismo que estuvieron en pugna en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta obra fue escrita, de hecho, en el año 1948, fue publicada en 1949, es decir, en el periodo que sucede inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta novela, Orwell lo que hace es mostrar un gobierno totalitario que propone ciertos objetivos claros para el dominio y el control total. Y esto es lo que vamos a valorar mucho de este libro. Esos 7 objetivos que podemos ver que el gobierno lleva a cabo son el destruir la libertad, empobrecer el lenguaje, eliminar la verdad, suprimir la historia, negar la naturaleza, propagar el odio, aspirar al gobierno mundial, podremos decir al imperio, ¿sí? Y aquí podríamos, algunos dirán, bueno, también es el negar la realidad, pero ahí en ese negar la realidad yo creo que está incluido en la premisa tercera de eliminar la verdad como una característica de este gobierno totalitario. Ahora bien, la cuestión es la siguiente, ¿podemos considerar a 1984 como una obra de filosofía política? A primera vista pueden surgir dos objeciones, al menos a mí se me ocurrieron dos objeciones válidas que podrían salir al respecto. La primera objeción tiene que ver con el carácter de teoría política de una novela como 1984, es decir, puede ser una teoría política, una novela. Alguno dirá que tal vez enseñar, y de hecho me criticaron algunos, poquitas personas en Twitter, diciendo que enseñar filosofía política a partir de una novela no tiene consistencia, o que dicho ejercicio de enseñanza se debe hacer a partir de obras que son propiamente filosofía política. Por ejemplo, pensemos en la política de Aristóteles, pensemos en el Príncipe de Maquiavelo, el Leviatán de Hobbes o los discursos políticos de Hume, por ejemplo, como escritos propiamente políticos y que de hecho, valga la aclaración, tengo en el programa de estudios con el cual estoy siguiendo para poder enseñar una serie de cursos de formación. Tengo incluido todos estos libros como parte de cursos especializados al respecto. No es que uno no lo quiera hacer, pero si uno quiere entrar con una introducción, me parece que la manera más acorde para llegar a los jóvenes, para llegar a personas que tal vez no muestren un interés inmediato sobre la filosofía política, se puedan interesar a partir de una novela. Eh, Además, hay otro tema que aquí me parece importante resaltar, que la obra de Orwell, de hecho, presenta toda una teoría del totalitarismo tal como se podría dar en un mundo posmoderno imbuido de tecnología, algo que ninguna filosofía política había hecho hasta el momento. ¿Y qué significa eso? Significa que Orwell introduce, de hecho, la variable tecnológica en una sociedad totalitaria imaginaria. Y entonces, él presenta por medio de una serie de rasgos característicos cómo luciría una sociedad sumida en dicho totalitarismo. ¿Cómo sería? Imaginémonos, ¿cómo vendría a ser? ¿Sí? Y al mismo tiempo que vivimos, los hechos actuales que hemos experimentado en los últimos años nos llevan a decir que de hecho en 1984 ya está entre nosotros. Como por ejemplo, alguien tuvo la osadía de pintar sobre un pasacalle, pero también esto lo hemos visto en murales, en cantidad de lugares en el mundo, haciendo referencia al COVID-19 como el COVID 1984, por ese carácter
totalitario de las medidas pseudosanitarias, medidas políticas que se llevaron a cabo en los últimos años y que todavía se están llevando a cabo. Entonces, hay un consenso unánime y de alcance mundial al respecto. Entonces, lo que hay que hacer aquí, y lo que vamos a hacer, el ejercicio de filosofía política que vamos a hacer a lo largo de este curso y que estamos haciendo, es tratar de contrastar dicha teoría, la que presenta Orwell en este libro, los puntos principales de un gobierno totalitario, contrastarlos con la realidad actual y analizar hasta qué punto es posible una sociedad tal como la que plantea Orwell en ese libro. Pero hay una segunda objeción también que tiene que ver con el cómo se puede elaborar toda una teoría política a partir de una fantasía. Es decir, ¿cómo podemos sacar toda una teoría política a partir de un mundo distópico, un mundo imaginario que presenta una situación de vigilancia y control que jamás se había dado en la historia de la humanidad? Y aquí hay dos cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el nivel de vigilancia en el cual nos encontramos es único. Es un nivel de vigilancia en el cual ya, y vamos a explicar un poquito más adelante cómo es que eso se da, pero el nivel de vigilancia ha penetrado incluso el interior del cuerpo, ha penetrado la respiración, el ritmo cardíaco, ha penetrado, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro. Todos aquellos que tengan relojes que de alguna manera u otra puedan hacer un rastreo de ya sea de la distancia que recorren, de los pasos, del ritmo cardíaco, toda esa información, por ejemplo, que se presenta, no se alcanza a ver ahí, que se presenta dentro de una aplicación como la de Garmin, eso es luego vendido a compañías de seguro, por ejemplo, vendido a, a compañías de seguros de vida, de salud, las cuales a partir de toda esa información y los datos que tienen ya de una persona le dicen cuánto va a valer el plan de esa persona, el plan de seguro, basado en el conocimiento total que tienen prácticamente de esa persona, de cuánto se mueve, de cuánto ejercita, de su ritmo cardíaco, de cuántas horas duerme. Pueden controlar absolutamente todo y en base a eso le hacen un plan a medida. Interesantemente, yo me llevé una sorpresa enorme el anteaño pasado, cuando yo por ley aquí tengo que tener seguro de vida y como hago mucho deporte, me llevé una sorpresa enorme cuando recibí un cheque de la compañía aseguradora felicitándome por la cantidad de deportes, de pasos, de tiempo que pasaba ejercitándome y las horas que dormía, porque de esa manera me volvía un grupo de un riesgo mucho menor. Entonces, de esa manera, supuestamente, con la excusa de que te vamos a bajar el seguro mensual, el seguro anual de vida, de salud, eh, tienes que medirte todo lo que haces, pero lo que uno no sabe es que toda esa información ellos después la manejan, la controlan, la venden, ¿no? Es una locura realmente el nivel de vigilancia y de control que se está dando a nivel mundial. Pero la otra respuesta a esta objeción, de que de hecho se está dando a partir de esta filosofía, de esta fantasía de control total, se está dando un nivel de vigilancia, pero también recordemos que hay un simple hecho. La filosofía política como tal tiene también que ver con las posibilidades de gobierno y el ejercicio de poder. Entonces uno dirá, a ver, ¿yo puedo escribir un libro de filosofía política simplemente haciendo una proyección hacia el futuro? Por supuesto que sí. Obviamente que eso luego debe ser corroborado. Un ejercicio intelectual sobre las posibilidades y proyección a futuro de la tecnología y la política y todas las consecuencias que se pueden seguir de una realidad futura, puede constituir claramente un marco teórico propio de la filosofía política, por más que dicho ejercicio sea imaginario. Tenemos que proyectar, yo creo que parte del ejercicio intelectual propio del filósofo político, del filósofo de la tecnología, de la ciencia, es saber proyectar hasta dónde va a llevar esto. Porque muchas veces solamente la proyección es lo que nos va a dar un marco más justo para poder juzgar acerca de una situación. Y eso es algo que es muy apropiado para al momento de juzgar la ciencia, de juzgar la tecnología, al momento de analizar teorías como el posthumanismo, el transhumanismo, hacer una proyección al futuro. ¿Cómo lo sería ese mundo?
Y eso es algo que incluso a nivel personal nosotros lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo digo, tengo ciertas costumbres que tal vez no sean buenas para mi vida. ¿Y uno qué tiene que hacer? Uno tiene que hacer un ejercicio imaginario y decir, bueno, a ver, si yo dejo de fumar, si yo dejo de tomar, si yo dejo de hacer esto, si yo comienzo a cambio a hacer aquello otro, puedo hacer una proyección y ver cómo luciría mi vida, cómo luciría mi familia. Si en mi familia decidimos apagar la televisión y prender el cerebro, podemos hacer una proyección y ver qué resultados veríamos en nuestros niños, en el comportamiento, en el tiempo que pasamos en familia. Suena una proyección muy importante para hacer. Y por otra parte, uno puede hacer una proyección de ciertas conductas. Si yo a mi niño dejo que con el celular haga lo que quiera, por ejemplo, si yo dejo que en mi casa no haya ningún tipo de restricción, ¿qué problemas se seguirían para la salud, para el bienestar, para especialmente el cómo nos llevamos de manera social, cómo nos relacionamos, para el crecimiento personal, para el crecimiento intelectual, para el crecimiento del control personal? Son todas cuestiones muy importantes y propias del ser humano. Nosotros como seres humanos podemos hacer una proyección hacia el futuro. Y entonces, en cuanto tal, filosofía política es también hacer un ejercicio imaginario donde proyectamos hacia el futuro estos cambios tecnológicos, el qué pasará al respecto, de qué manera se puede usar esa información. Y obviamente, nuevamente lo repito, dicha teoría tendrá validez en la medida en que la historia compruebe esa proyección. Pero no por eso deja de ser una teoría del totalitarismo propio de la filosofía política. Y por lo tanto, podemos entonces, respondiendo a las objeciones que planteamos hace un momento, podemos realmente plantear que un libro como 1984 es una obra de filosofía política. Yo voy a decir que sí, a lo largo de este curso, y vamos a ir analizando y demostrando el por qué. Ahora bien, una cosa por la cual a mí me parece muy importante hablar de este libro, y más que hablar de este libro, a ver, lo voy a explicar de otra manera, hablar del peligro del totalitarismo y el globalismo progresista en el cual estamos envueltos hoy en día. Yo usé como mecanismo para llegar ahí como un medio este libro. Podríamos haber usado cualquier otra cosa, podríamos haber usado simplemente este libro, podríamos haber usado el libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, podríamos haber usado una cantidad de literatura gigante. Vamos a mencionar muchos libros importantes, me parece, pero ciertamente que tenemos que hacernos una pregunta todos nosotros. ¿Estamos envueltos en un nuevo tipo de totalitarismo? Y si estamos envueltos en un nuevo tipo de totalitarismo, ¿por qué la gente no se da cuenta? ¿Será porque ese totalitarismo simplemente tomó una forma diferente al que nos contaron los libros? ¿Y cómo vamos a hacer para darnos cuenta entonces que estamos ante un nuevo totalitarismo? Hannah Arendt, en este libro, Los orígenes del totalitarismo, esa es la versión ahí en español, acá tengo la versión en inglés, ella plantea una distinción que alguien en la sesión pasada preguntaba en los comentarios. ¿En qué se distingue un régimen autoritario de un régimen totalitario? Y lo que tenemos que ver es que el régimen autoritario se caracteriza por controlar todo el poder político, pero deja manga ancha en otros temas tales como la religión, la cultura, la costumbre, la familia, el ocio. No te molesta al respecto. Quiere tener un control político total, pero nada más. Con esto no quiero decir que sea bueno un régimen autoritario, pero simplemente es importante entender la distinción. Pero un régimen totalitario, por el contrario, no solamente quiere tener el control político, el control del poder político, sino que por sobre todas las cosas quiere el alma de las personas, quiere su mente, quiere control sobre toda actividad humana. Y es ahí donde yo me parece que nos encontramos ante una nueva realidad hoy en día. Es un hecho que estamos frente a una nueva ideología fundante, una ideología que funciona como fundamento de todo lo que se construye, todas las instituciones, que apunta a cambiar no solamente el comportamiento, sino principalmente el pensamiento de las personas. Vemos la ideología de la identidad de género, comenzar a percibir la realidad humana a partir de nuevas categorías. Y aquellos
que no se pliegan a esta nueva forma de pensamiento, para ellos la cultura de la cancelación, de la corrección política, del miedo. Se impone la ideología de la interseccionalidad, donde se valora a una persona de acuerdo a su supuesto nivel de opresión y donde se critica a una persona por sus privilegios. Y miren qué locura, hace unos días una profesora de una universidad estatal en los Estados Unidos, de Southern St. Louis State University, ella publica un video. Ella es miembro de la Facultad de Psicología, así que aterrador realmente que una persona así, miembro de la Facultad de Psicología, tenga un nivel de ideologización tan grande. En el examen final que tuvo lugar en mayo, ella cuenta cómo una de las preguntas era: identifica tu nivel de privilegio. Privilegiado versus oprimido, ¿no? Y resulta que ella estaba muy molesta en ese video porque muchos alumnos manifestaron que no tenían cómo reconocer privilegios, no sabían, muchos dejaron directamente en blanco. E incluso un estudiante, dice ella, cometió el error de decir: yo no tengo privilegio porque soy un negro transexual. Y desde el punto de vista de la ideología de la interseccionalidad, esta persona que dijo soy un negro transexual tenía razón. ¿Qué privilegio? Yo soy el rey de la opresión aquí, de la victimización. Soy el más oprimido de todos. Soy negro y soy transexual. ¿Qué más quieren? Y esta mujer empezó a criticar y decir: no, si tenés vista, ya tienes privilegio. Si tienes brazos, ya tienes privilegio. Y empieza a nombrar una sarta de locuras que no tienen absolutamente sentido. Básicamente, si tenés existencia, tenés privilegio. Entonces, nadie tiene privilegio. Eso es lo curioso de todo. Entonces, todos somos privilegiados, básicamente. Porque, claro, existís, tenés privilegio. Te diferencias de una planta, tenés privilegio. Te diferencias de una roca, tenés privilegio. Ya está, no podés ya victimizarte. Somos todos privilegiados y opresores, básicamente. Esa es la estupidez a la cual se llega hoy en día, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos más. La ideología del antiespecismo, la conformación de grupos identitarios privilegiados dentro del sistema y la pertenencia a grupos donde se penaliza la pertenencia. Todo esto son ejemplos claros de que vivimos en un totalitarismo progresista, y el que no se dio cuenta, abran los ojos. Un totalitarismo progresista que está cubierto en el lenguaje de los derechos humanos, de la tolerancia, de la lucha contra la opresión, a favor de las víctimas del racismo sistémico y las estructuras de poder. Cada vez que escuchen a una persona hablar con esta terminología, no solamente que es un chanta vendehumo, sino que también es parte de este engranaje que posibilita ese nuevo sistema totalitario. Y por eso no hay que tener miedo de estas personas salirles al cruce y denunciar los principios ideológicos por los cuales se mueven, porque nos van a destruir a nosotros nuestra realidad y le van a hipotecar el futuro a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Entonces, si nosotros no luchamos contra esto, vamos a realmente terminar en un régimen totalitario como el que terminaron en Corea del Norte, porque la gente tuvo temor de hablar, en la Unión Soviética y en tantos otros lugares donde se manifestó esta locura y esta dictadura. Cuando Juan Pablo II fue a Cuba en el año 1998, si yo mal no recuerdo, él hizo una crítica muy dura a la iglesia cubana. ¿Y cómo dijo esa crítica? Esa crítica el Papa la dijo simplemente con unas palabras: ¿a dónde están los mártires de la iglesia cubana? ¿A dónde están? No hay ninguno. En Polonia tuvieron mártires porque defendieron y salieron y no tuvieron miedo de decir las cosas. Pero en Cuba no. Eso es una realidad para pensar, ¿no? Es una realidad realmente para pensar. Pero bueno, un elemento clave para entender 1984, este libro aterrador, es que al partido no le importa principalmente cambiar el comportamiento, sino sobre todas las cosas transformar el pensamiento de las personas, el cómo pensamos. El protagonista, y yo les voy y recomiendo a todos aquellos que están haciendo el curso que vayan leyendo el libro, todos aquellos que han donado tienen acceso al material.
lean el libro porque vamos a hacer en 2 sesiones más un resumen de la obra y un análisis. Pero básicamente, al personaje principal, Winston, él es vencido totalmente luego de un proceso de tortura física, de tortura mental, porque al partido no le interesa cambiar el comportamiento, sino transformar el pensamiento de las personas. Y hay un ejemplo que es aterrador y una especie de culmen del proceso de tortura en el cual se manifiestan tanto Winston, quien es el protagonista de la obra, con O'Brien, el antagonista. Ahí lo vemos a Winston en una cámara de tortura. Al final prácticamente de la obra, se enfrenta con O'Brien, quien era supuestamente un amigo, una persona en la cual podía confiar, un disidente, pero sin embargo era un infiltrado. Y en ese proceso de tortura, básicamente lo que quiere hacer O'Brien es torturarlo para cambiarle la manera de pensar, para cambiarle sus parámetros, para básicamente cambiarle las categorías del pensamiento. Y hay una sección del libro en ese proceso de tortura que yo voy a comentar y voy a ir leyendo mientras estamos eh, haciendo este curso. Yo comenté que iba a leer secciones del libro. Entonces, imaginémonos, en un momento el hombre está sentado, está siendo totalmente torturado. Al final hay un elemento muy interesante que hay una analogía con lo que estamos viendo hoy en día, donde el Big Data y la inteligencia artificial penetra incluso hasta los pensamientos, los sentimientos de la persona por medio de nuestras acciones, nos van analizando completamente. Porque en este libro, 1984, el partido conocía incluso algunos pensamientos internos que tenían que ver con cuáles eran nuestros miedos. El partido, para poder controlar a una persona, tenía que saber cuál era el miedo de esa persona, cuál era su terror. Y en el caso de Winston, y lo manifiesta él en sus pensamientos a lo largo del libro, le tenía miedo a las ratas. Entonces, el momento último en el cual a él lo torturan es poniéndole una caja, una jaula sobre su rostro llena de ratas. Y es así como le quiebran la voluntad. Y esto tiene un paralelo, es muy interesante porque eran los castigos que se hacían en la Unión Soviética. Se le trataba de conocer a la persona su debilidad. Hay un caso de un cardenal católico vietnamita de apellido Van Tuan, Francisco Javier, creo que era el nombre, Van Tuan, donde él relata, él estuvo en prisión muchísimos años siendo torturado, y él cuando llega a la prisión, él comienza a hacer un análisis personal de cuál era su debilidad, donde por ese lado lo podían quebrar, le podían quebrar la voluntad. Y él dice que su debilidad es que le gustaba fumar. Muy interesante, porque él en ese libro cuenta cómo comenzó a hacer todo un ejercicio de autodisciplina y de control para dejar de fumar o dejar de tener incluso una inclinación al fumar, porque de esa manera lo iban a torturar y lo iban a quebrar mental y físicamente. Es muy interesante realmente el paralelismo. Pero aquí a lo que voy con esta sección del libro es que, y aquí voy a leer del libro, si la traducción del libro que ustedes tienen no coincide perfectamente, no se preocupen que yo lo voy traduciendo directamente del inglés, tratando de mantener un sentido literal. Él dice lo siguiente: O'Brien lo mira, a Winston sonríe débilmente y le dice: no eres metafísico, Winston, no eres filósofo. Hasta este momento nunca habías pensado en lo que se entiende por existencia. Nunca te habías puesto a pensar qué es la realidad. Te lo explicaré con más precisión. ¿Existe el pasado concretamente en el espacio? ¿Existe en alguna parte u otra un mundo de objetos sólidos donde el pasado siga ocurriendo? Y Winston, siendo torturado, le dice: no, no existe en un lugar concreto el pasado. Y le dice O'Brien: entonces, ¿dónde existe el pasado si es que existe? Y Winston le dice: en los documentos, está escrito. Si el pasado está en historia, en los hechos, en los documentos está escrito. En los documentos, ¿sí? ¿Y dónde más? Le dice O'Brien: en la mente, en la memoria de los hombres. El pasado está en nuestra memoria. En la memoria, le dice O'Brien. Muy bien, entonces,
Pues nosotros, el partido, controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias. De manera que controlamos el pasado. ¿No es así? Y Winston le dice, pero ¿cómo van ustedes a evitar que la gente recuerde el pasado? Exclamó Winston olvidando de nuevo el materializador eléctrico. Es un acto involuntario. Está fuera de control. ¿Cómo van a controlar la memoria? Ustedes no han controlado mi memoria. ¿Cómo van a controlar la memoria de la gente? En ese momento Brian vuelve a ponerse serio. Tocó el dial con la mano, el dial con que lo torturaba porque lo estaban electrocutando, y le dice, por el contrario, eres tú el que la ha controlado a la memoria. Esa es la razón por la cual te trajeron aquí. Te han traído porque te han faltado la humildad y la autodisciplina. No has querido realizar el acto de sumisión que es el precio de la cordura. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Winston, solamente el espíritu disciplinado puede ver la realidad. Tú crees que la realidad era algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. Tú también crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas a ti mismo pensando que ves algo, das por cierto que todos los demás están viendo lo mismo que tú. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. No en la mente individual, que puede cometer errores y que en todo caso perece pronto. La realidad solo existe en la mente del partido, que es colectiva e inmortal. Lo que el partido sostiene que es verdad es efectivamente verdad. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Este es el hecho que tienes que volver a aprender, Winston. Para ello se necesita un acto de autodestrucción, un esfuerzo de la voluntad. Tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo. O'Brien paró por unos momentos, dice el libro, como dándole tiempo para que digiriese todo lo que había estado diciéndole. ¿Sí? Todo esto de que la realidad no existe, la realidad extramental es un engaño, que la única realidad existe lo que te dice el partido. Y ahí continúa él. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario, la libertad es poder decir que 2 más 2 son 4? Esa famosa frase. 2 más 2, 4 es la libertad. Sí, le dice Winston. O'Brien levantó la mano izquierda con el reverso hacia Winston, escondiendo el dedo pulgar y extendiendo los otros 4. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? 4, le dice él. Y si el partido dice que son 4, no son 4, sino 5, entonces ¿cuántos hay? Y Winston le dice, ahí hay 4 dedos. La palabra terminó con un espasmo de dolor. La aguja del dial había subido a 55. O sea, lo estaban electrocutando. A Winston le sudaba todo el cuerpo. El aire irrumpió en sus pulmones y salía nuevamente en roncos gemidos que no podía evitar, aunque apretaba los dientes. O'Brien lo miraba. Con los 4 dedos todavía extendidos, retrocedió el dial. Y esta vez el dolor solo se alivió apenas. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. La aguja subió a 60. ¿Cuántos dedos, Winston? 4, 4. ¿Qué más puedo decir? Hay 4 dedos. La aguja seguramente subió más, pero Winston no la miró. El rostro severo y duro y los 4 dedos ocupaban por completo su visión. Los dedos se elevaban ante sus ojos como columnas, columnas enormes, dedos borrosos y como si vibrasen, pero seguían siendo 4, sin duda alguna. ¿Cuántos dedos, Winston? Le pregunta nuevamente O'Brien. 4. Para eso, frena. ¿Cómo puede seguir? 4, 4. Y lo sigue torturando este O'Brien. ¿Cuántos dedos, Winston? 5, 5, 5. Le responde Winston. Y O'Brien le dice, no, Winston, así no sirve, estás mintiendo. Se me dices eso por el dolor nomás. ¿Todavía crees que hay 4? Por favor, ¿cuántos dedos hay aquí? Y Winston le responde en ese dolor de tortura, 4, 5, 4, lo que quieras, pero termina de una vez para este dolor. Lo que tú quieras, eso será la realidad básicamente. Y en un momento más allá, en unos párrafos más adelante,
Winston le dice, tardas mucho en aprender. Perdón, O'Brien le dice, tardas mucho en aprender, Winston, dijo O'Brien con gentileza. No puedo evitarlo, balbuceó Winston. ¿Cómo puedo evitar ver lo que tengo ante los ojos? 2 y 2 son 4. Y O'Brien le dice, algunas veces, Winston, pero otras veces son 5 y otras veces 3. Y en ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la cordura. Es muy interesante realmente este diálogo. En ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. Incluso en la contradicción. Y miren qué interesante como hoy en día vivimos en un mundo en el cual la lógica ha sido totalmente derrumbada en favor de la contradicción, donde un hombre puede competir con mujeres y hay gente que no ve la contradicción que hay en afirmar que un hombre puede ser una mujer a la vez que es un hombre. La contradicción de que se puede ser biológicamente hombre, pero tener una identidad de un dinosaurio. Es una locura realmente. La verdad, por sobre todas las cosas. Entonces, hay 4 elementos que a mí me gustaría notar en este diálogo impresionante realmente. En primer lugar, la función psicopolítica del partido, esa intención de cambiar el modo de pensar. Pero también tenemos un trasfondo hegeliano. No lo voy a profundizar este tema, pero hay un trasfondo hegeliano donde la única mente es la mente del partido. La mente individual no existe, sino que es una mente colectiva. El tercer elemento tiene que ver con los principios posmodernos que también operan en el pensamiento de O'Brien, negando la realidad. Y de esa manera, en este diálogo, Orwell se adelanta al posmodernismo, que ya estaba incipiente en su época. No era tonto. Este Orwell era una persona muy formada y culta. Y el cuarto elemento es el trasfondo religioso y ese idioma de conversión mística que hace del partido una especie de religión política. Para los que prestaron bien atención, en un momento él habla del humillarse para alcanzar la cordura, humillarse negando la capacidad de ver la realidad. Tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo. ¿Sí? El que se humilla será ensalzado, básicamente, pero totalmente tergiversado y pervertido en ese principio que hace de los totalitarismos una religión política. De hecho, yo claramente lo expreso en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, a la ideología de género como una religión de Estado. Es un hecho, una religión política. Esa es una de las características de todas estas ideologías políticas del siglo XIX, XX y XXI. Tienen un carácter religioso y dogmático que no acepta ningún tipo de contradicción. Muy bien. Para los que preguntan de qué página es de la tercera parte en la versión mía que yo tengo, pero aunque está en inglés, es en la página 256 a 58, este diálogo. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de estas 4 características, 4 elementos que es necesario notar. En primer lugar, el Estado totalitario triunfa finalmente cuando transforma el pensamiento de la persona en un verdadero trabajo de psicopolítica, por lo cual podemos decir que estamos ante un nuevo tipo de totalitarismo cuando los que son sometidos no son conscientes de que viven en una situación, una sociedad totalitaria. Alguien que ha trabajado mucho esta noción, no es una noción de él propiamente, porque yo he encontrado libros de los años 70 que hablan de psicopolítica, pero quien ha popularizado últimamente esa frase es este autor coreano, Byung-Chul Han, especialmente con un libro que él publica hace unos años, en el año 2014, creo que sale la edición en español, llamado Psicopolítica, el libro. Un libro muy interesante que lo voy a comentar, de hecho voy a hacer un especial simplemente por este libro. Pero él
Él dice que en nuestras épocas los procesos mentales son el objetivo primario del poder, el pensamiento de la gente, cómo piensa, cómo sienta, los procesos mentales. Y así como, por ejemplo, Foucault ya había identificado en el pasado la biopolítica como la forma disciplinaria del capitalismo, de tal manera que en su forma de producción socializa el cuerpo. Han arguye que el capitalismo, ahora uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esto, pero él dice que hay un traspaso ya de capitalismo a neoliberalismo, de tal manera que ya no le interesa tanto a este sistema económico lo biológico, lo corporal, sino que ve a la mente como una fuerza productiva. Por lo que en orden a incrementar la productividad se optimizan los procesos psíquicos y mentales de las personas. Por una cuestión, a ver, ¿cuál es la crítica de él? No el hecho de que uno pueda optimizar la mente, ¿no es cierto? Por un crecimiento personal. Yo creo que la crítica de él va por el lado de que hay personas que están interesadas en optimizar la mente de las personas simplemente para hacerlos más productivos y sacarles más provecho, más jugo. O sea, una forma de dominación, según lo presenta él. Y entonces, en orden a incrementar la productividad, se optimizan todos esos procesos psíquicos y mentales. Y aquí obviamente entra en juego la variable tecnológica hoy en día, la masificación de datos, el conocimiento de las personas por las redes sociales, cómo actúan, sus miedos, sus disgustos, sus esperanzas. El Big Data obtenido de la entrada que le damos nosotros a los nuevos sistemas de vigilancia por medio del celular, por medio del Internet de las cosas, por medio de Alexa, por medio del reloj que nos mide la temperatura corporal y el ritmo cardíaco y la respiración y el sueño, sumado todo esto al rol de la inteligencia artificial en la vida diaria, hace que compañías y que el Estado y que agencias gubernamentales tengan una información gigantesca sobre nosotros y que por lo tanto eso posibilita el poder ejercer un tipo de control psicopolítica sobre todos nosotros. Ahora bien, eh, según Han, es por medio de las emociones que se influye en la persona para poder influir en las acciones a este nivel prereflexivo. Por medio de la emoción es que se llega hasta lo profundo del individuo y por tanto quien controla la emoción tiene un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo. Pensemos, por ejemplo, en el miedo. El miedo es una emoción. Y cómo por medio del terror, del miedo, durante el año 2020, 21, 22, se aterra a la persona para que se pinche, para que se encierre, para que se enmascare, para que viva un estado de shock en el cual es muy fácil influir sobre su psicología. Eso es un hecho total. Entonces nosotros incluso podemos ir mucho más allá del control emocional que menciona este autor coreano y podemos hablar como, por ejemplo, lo hace Agustín Laje en su último libro, La batalla cultural. Él avanza esta noción a una psicopolítica cultural. Es decir, cuando el psicopoder se aplica a un grupo de personas, un grupo concreto para reformatear el pensamiento y la concepción de la realidad. Un ejemplo de eso es lo que yo trato en mi libro de libertad religiosa, por ejemplo. De hecho, en mi libro de libertad religiosa, el aporte que hace, y espero que salga pronto en español, es fruto de mi tesis doctoral de este libro. Lo que yo hago es tomar todas estas nociones de control social por medio de acciones psicopolíticas, pero en el caso ese aplicado específicamente a personas que tienen un pensamiento determinado, a grupos concretos o a subgrupos que tienen que ver con comunidades o con subculturas que todavía gozan de la capacidad de mirar la realidad y conducir sus vidas de una perspectiva ética y que se caracterizan por un profundo componente religioso. Y entonces, así como a la biopolítica le interesan las variables que tienen que ver con el aspecto biológico del ser humano, con la fecundidad, con la natalidad, con la mortalidad, con el aborto, con la eutanasia, a la psicopolítica cultural, eh, eh, tomando prestado este concepto de Agustín, la psicopolítica cultural lo que le interesa, ¿qué es? Le interesa todas las variables que tienen que ver con la cultura.
Entonces ahí entra las tradiciones religiosas, la fe de la persona, su visión del mundo, sus principios y conducta moral, su lenguaje. Y es a partir de esa perspectiva que yo trabajo en mi libro, de la libertad religiosa enmarcada dentro del concepto de que estamos en una lucha psicopolítica por tratar de cambiar el modo de concebir los paradigmas, las categorías de las personas, y por lo tanto es un atentado ante ese aspecto profundamente espiritual y religioso del ser humano. Así que bueno, esperemos que ese libro, estoy trabajando con muchos proyectos, pero esperemos que salga cuanto antes. Otro elemento que yo menciono es de ese diálogo, no lo voy a profundizar, pero es el trasfondo hegeliano, donde existe solamente una mente, total, un espíritu, es la mente del partido, todo lo demás no importa, es un colectivismo intelectual. Pero también él hace mención en este diálogo, Orwell, en este diálogo que yo acabo de leer, sobre los principios posmodernos que ya estaban presentes en este diálogo que acabamos de leer. Ahora, el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo, y yo he hecho un curso donde profundizo el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI, así que los remito ahí, pero es una corriente pseudofilosófica, anticientífica, antirrealista, antiintelectual, formada por intelectuales que más que intelectuales son charlatanes, que postulan que no podemos conocer objetivamente la realidad y por lo tanto niegan la verdad, porque si no podemos conocer la realidad, ¿cómo vamos a tener verdad? Y afirman que el conocimiento y las categorías conceptuales no son más que relaciones de poder sobre los individuos y grupos particulares, esas famosas minorías, que viven una experiencia particular debido a su sexo, a su raza, a sus preferencias sexuales, a su identidad de género, a su cultura, al tamaño del cuerpo, si son obesos, si son flacos, a su condición neurológica, que es lo que llaman la neurodiversidad, de acuerdo a su discapacidad. Y por lo tanto, como no podemos conocer la realidad, solamente tienen valor las experiencias colectivas de esas minorías históricamente oprimidas. Y por eso hay ciertas características del posmodernismo que se ven muy presentes en este diálogo que yo acabo de leer. En primer lugar, el posmodernismo es antirrealista. Y este vendría a ser el corazón de la metafísica posmoderna. No podemos acceder a la realidad, por lo que todo concepto que pretendemos formar de lo que nos rodea no es más que un invento de la mente, una construcción social. Y por eso no podemos hablar de hombre, de mujer, de niño. El famoso documental What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Claro, no podemos saber absolutamente nada. Y como no podemos conocer la realidad externa e independiente de nuestra existencia, entonces, ¿qué pasa? El conocimiento no tiene valor, como digo ahí. En segundo lugar, no tiene valor el conocimiento. Esa es la locura. Y como no podemos vivir sin realidad, sin embargo, necesitamos de la realidad, el posmodernismo reemplaza a la realidad por el lenguaje, es decir, sustituye la realidad por una visión sociolingüística y construccionista de la realidad, lo que significa que ahora lo único que importa son las distintas narrativas y experiencias. Y como todo es construcción social, entonces finalmente la metodología del posmodernismo, su método es de construir absolutamente todo. Deconstruir, es decir, entiéndase, destruir. Como decía Stanley Fish, uno de estos vendehumos, que publicó un libro en la Universidad de Harvard, que decía lo siguiente: la deconstrucción me libera de la obligación de estar en lo correcto. Estos payasos prefieren deconstruir y destruir antes que jugársela por conocer la verdad. Son unos escapistas, básicamente, de la realidad. La deconstrucción me libera de la obligación de estar en lo correcto. Ahora bien, em, decía también que en cuarto lugar hay un elemento profundamente religioso. No lo voy a tratar acá, eso también lo trato en mi libro sobre libertad religiosa, que tiene que ver con la política como un factor eh, en las políticas ideológicas, en las ideologías políticas. Tenemos un factor, un componente profundamente, por así decir, religiosa. De hecho, en este diálogo y tortura que acabamos de leer, vemos que ese diálogo es como una especie de transformación mística, donde se parafrea es el que se humilla será ensalzado. En la nueva religión totalitaria, quien se humilla y acepta que la realidad que le impone el partido es la única realidad que exista, solamente esa persona
obtendrá la cultura. Es realmente aterrador. Por eso, volviendo nuevamente a la tesis de Onfray, él dice que en el libro 1984 podemos ver, si analizamos el modo de gobierno, podemos ver 7 elementos claros que son básicamente características de un régimen totalitario y cómo se daría en el futuro. Y si nosotros analizamos esos 7 elementos, yo coincido con este autor de que todos esos elementos están hoy día entre nosotros. Lo que pasa es que obviamente que hay que profundizarlo y a esto hay que demostrarlo. Pero ¿cuál es el ejemplo aquí? Primer elemento, la destrucción de la libertad por el control total y la uniformidad del pensamiento. ¿Sí? Segundo elemento, la destrucción de la lengua. ¿Sí? Empobrecer la lengua destruyendo los clásicos, imponiendo el lenguaje inclusivo. Es un hecho. El tercer elemento es abolir la verdad, y esto como se da hoy en día por medio de la ideologización de la educación, la superioridad de la idea sobre la realidad, pero también esto se da por el medio del reemplazo de la objetividad por el Big Data. Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. El otro elemento característico del partido del Gran Hermano en el libro de Orwell es que se destruye la historia completamente, se reescriben todos los datos, es suprimir y reescribir la historia para poder reescribir la voluntad y a partir de ahí proponer una agenda política basada en opresiones pasadas inexistentes. Otro elemento dentro de lo que plantea el libro es el negar la naturaleza y contraponerla a la cultura. Y eso hoy en día, como se da, sexo biológico versus identidad de género, por ejemplo, ser humano versus poshumano o transhumano. El otro elemento es propagar el odio, es decir, la psicologización del pensamiento crítico. Quien critica esta agenda es un odiador, padece de transfobia, de homofobia, de lesbofobia, de gordofobia. Psicologización del pensamiento crítico. Inventar fobias para cancelar el pensamiento. Y finalmente, un aspecto totalitario y globalista, aspirar al imperio, que esto hoy en día se da por un gobierno progresista y globalista. ¿Sí? Y eso es más que claro. Entonces, estos son algunos de los elementos que iremos profundizando a lo largo de este curso, la filosofía política de 1984. Por eso, nuevamente, yo quiero darles las gracias a todos aquellos que están colaborando con este canal, haciéndose miembros exclusivos. Quiero agradecer también a todos aquellos que colaboran por Patreon. Quienes colaboran en uno u otro obtienen obviamente acceso a todos los cursos, a todo el material y a las sesiones especiales que vamos a tener para preguntas y respuestas. Gracias enormes a todos también los que han estado colaborando a lo largo de esta sesión por medio de super stickers, por medio de comentarios. Y es interesante, como comenta nuestro gran amigo, un chileno anónimo, es una realidad esto. La nueva constitución que quieren instalar en Chile está llena de artículos que se contradicen unos a otros. Es decir, aquí ya entramos en ese ámbito donde la lógica desaparece, donde 3 puede ser lo mismo que 4 y que 5, mientras los diga el partido. Prohíbe la discriminación, pero discrimina interseccionalmente todo el tiempo. De hecho, la Constitución de Chile tiene algunos elementos gravísimos con relación a lo que hablábamos y mencionábamos en este tema, negar la naturaleza y contraponerla a la cultura. Muchas gracias realmente a todos los que han estado participando. Yo los invito a que compartan este curso, que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, que es importantísimo poder formarse para poder salir adelante en medio de esta situación en la cual nos ha tocado vivir. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.